a ocuparnos del oeste de los Estados Unidos. Rara vez hablamos de esto, ¿no? Nunca. Nunca. En cambio sí vemos muchísimas películas del oeste norteamericano. Y quizás hayamos visto alguna película sobre este tema de hoy. En 1830, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios. Esta ley le daba al presidente de los Estados Unidos el poder para desplazar indios de sus tierras si estaban dentro de regiones colonizadas por blancos. Podían ser desplazados hacia zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras al otro lado del Mississippi. Esta era la ley de remoción de los indios. Si se le ocurría al presidente de los Estados Unidos, le decía a los indios, che, tómensela, que estas tierras las precisamos nosotros. Váyanse para aquel lado. Ahora bien, después de la guerra civil, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, emigraron al oeste. Y las tierras indias empezaron a ser codiciadas. Entonces el gobierno forzó a las naciones indias a firmar un tratado a cambio de pagos anuales. Hicieron hacer otro tratado a cambio de una guita que le daban todos los años, ¿no? Ustedes se van de aquí y le damos guita. Y poco los iban echando de región en región. Conforme una zona se hacía interesante para el hombre blanco, el indio tenía que tomárselas. Pero estaban previstos unos pagos como indemnización. Pero esta promesa de pago tampoco fue cumplida. Y entonces los indios se resolvieron a luchar por última vez. El caso es que en 1874, la séptima caballería, comandada por el general George Armstrong Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, que queda al oeste de Dakota del Sur. El objetivo aparente era emplazar un nuevo puesto militar para proteger a los indios de las incursiones ilegales de los colonos blancos. Muchachos, le vamos a poner aquí un puesto militar para protegerlos de las incursiones ilegales de los blancos. Pero en realidad la verdadera intención de Custer era hallar oro. Andaba diciendo por ahí que había oro entre las raíces del pasto en aquella región. El caso es que en 1876 un montón de blancos pisoteaban los terrenos sagrados de caza de los Sioux, sin preocuparse por el tratado de Fuerte del Laramie, que aseguraba a los indios la tierra de Dakota mientras creciera el pasto y corriera el agua. Eso decía el tratado de Fuerte Laramie. Los indios se aseguran las tierras de Dakota mientras allí crezca el pasto y corra el agua. Los caciques Sioux trataron de razonar con las autoridades. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hace posible? El idioma Sioux, ¿no? Que eran un poco afrancesados. Pero cuando fue evidente que no iban a obtener nada, miles de indios salieron de su reserva y se fueron a Montana. Los indios estaban cabreros. Había una oficina en el gobierno norteamericano que se llamaba Oficina de Asuntos Indios. Debió ser muy gracioso. Sí. Oficina de Asuntos Indios, buenas tardes. Bueno, esa oficina respondió con un ultimátum que decía lo siguiente: a partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permaneciere en territorio no cedido será considerado enemigo y afrontará el encarcelamiento o la ejecución sumaria. Así de fácil. Entonces, Caballo Loco, Sioux Oglala y el famoso Torre Sentado, San Papa, citaron a una reunión a los demás jefes Sioux y a sus aliados, los indios Cheyenne. Una cumbre. Bueno, gran reunión de indios. También debió ser algo digno de verse.
El caso es que acordaron acampar en un ancho valle al lado del río Little Big Horn, el pequeño Gran Cuerno. Tenían 2.500 guerreros, se instalaron allí y juraron luchar hasta morir. Ahora bien, el ejército de los Estados Unidos resolvió marchar hacia ese lugar para hacer cumplir el ultimátum. Mandaba el general Alfred Terry, y este hombre planeó una ofensiva contra los indios en 3 frentes. Según el plan de Terry, había que tomar por sorpresa a los indios. Al general Custer lo mandaron a comandar un contingente menor de 600 hombres. Terry quería que Custer se instalara en la vanguardia y se ocultara frente al campamento indio hasta algunos días después, cuando el resto de las tropas de Terry tomaran posición al otro lado del valle. Si vos andás, ponete ahí y esperá, no hagas nada, esperá. Nosotros aparecemos por el otro lado del valle y se la damos. Ahora bien, el plan era bueno, pero Terry no había tomado en cuenta el temperamento de Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Ya 10 años antes había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando. El tipo se las tomó. Por exponer a sus tropas y por no dar trato militar a los desertores. Es un tipo medio peligroso. Eligió el mejor, Terry. Sí. Era egresado de West Point y se había distinguido en la guerra civil, pero no tenía ningún talento para la conducción. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente. Era un sujeto desenvuelto, tenía una apariencia esplendorosa, ¿no? Rubio, la melena ahí, ojos azules, complexión robusta, lindo postura, lindo tipo de hombre, ¿no? Lindo muchacho, postura lindo. de cabalgar. Y además tenía poderosos aliados en la política. Y alguno que sabía que el tipo era medio peligroso y medio compadrón, esta es la palabra. Cuando sale Custer con su contingente de vanguardia, le dice: espéranos, que hay suficientes indios para todos. Como se ve, era gente muy simpática. Pero Custer no esperó. Desde que salió, condujo a sus tropas a toda velocidad. Incluso le quisieron dar un batallón adicional y él dijo: no quiero. Creía que la 7ª caballería se iba a bastar sola. Llegó, era un 25 de junio. Terry le había dicho que esperara hasta el 26. Y a pesar de las instrucciones, ordenó tomar posiciones para combatir. Envió al capitán Benting y a 125 niatos a hacer un reconocimiento, y envió también a un señor Marcus Reno y otros 140 niatos a la punta sur del campamento Sioux. Y finalmente ordenó a los 215 que quedaban atacar. Le dice: más sí, ataqué. Cuchillo Sangriento, que era el espía de Custer, le previno de que había más guerreros Sioux que balas en los cinturones de sus soldados. Pero Custer atacó. Nunca se supo por qué, pero atacó. Y bueno, al mediodía del 25 de junio se mandó 200 soldados contra 2.000 guerreros Sioux. Reno, que estaba en la punta sur, atacó algunas aldeas, pero se retiró. El otro, Benting, se las tomó redondamente. Arrugó. Testimonio de Lobo Valiente, un indio que participó de este entrevero. Dice, refiriéndose a los blancos: pelearon con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer ataque no quedaba ni uno vivo. Ni uno. Los mataron a todos. Los indios se fueron antes de que llegara Terry al otro día.
Y ante el público y ante los cineastas, Custer quedó como héroe y mártir. Reno fue procesado, la corte lo exoneró. Bueno, 2 años después, la mayoría de los indios fueron capturados. Bueno, ya se sabe cómo terminaron los indios. Los Estados Unidos no son gobernados por los indios. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Así terminó aquel episodio de George Custer. Pero el cine nos devuelve un señor valiente, intrépido, audaz, rubio y de ojos celestes. La verdad es que era un sujeto con todas las virtudes que son indeseables en un militar o en alguien que tiene a su cargo la responsabilidad de vidas humanas. Me pregunto a quién dedicar esta breve historia, pero en un día como hoy uno no puede menos que examinar las frases que hemos dicho y advertir que se trata de un episodio más, aunque este le salió mal, en la política que los anglosajones han seguido para con los indios. Es una política de exterminio y de impiedad. Se me dirá, no demasiado distinta ha sido la actitud de los españoles con respecto a los indios. Y yo me atrevería a reconocer alguna que otra diferencia. La primera de ellas es que en los Estados Unidos no hay personas de rasgos achinados, no hay mistura. Los anglosajones no se mestizaron con los indios. En América Latina el mestizo es mayoría. Y la segunda de las diferencias es que las naciones anglosajonas forjaron una leyenda, la leyenda negra, que atribuía toda crueldad y toda impiedad para con los indígenas a los españoles, cuando las impiedades han sido parejas, o en todo caso, no han sido los españoles los más impíos. Esa es la primera cosa que uno nota al examinar esta historia. La otra cosa que uno nota es que la historia de las naciones anglosajonas está llena de usurpaciones. En casi todos los lugares del mundo, alguien ha tenido que luchar por un territorio que los ingleses trataban de usurpar. De manera entonces que la única dedicatoria de esta noche corresponde a aquellos que han tenido que jugarse la vida luchando contra usurpadores anglosajones en algún lugar del mundo. Para Toro Sentado, el jefe Sioux, para aquellas mujeres que aquí mismo en Buenos Aires, no lejos de este lugar donde estamos, arrojaban aceite hirviendo desde las terrazas, y para toda otra expresión de valor ante la usurpación, sea de los anglosajones o de quien fuere, este tango que, aludiendo al jefe Sioux, se llama El Torito, en un día como el de hoy. Hay una simpática paradoja en la vida y opiniones de Tristan Shandy, rescatada por Bertrand Russell.
dice, Shandy se dolía de haber tardado 2 años en historiar los primeros 2 días de su vida. Entonces calculó que a ese paso nunca llegaría a contar su vida, pues si por cada día iba a tardar 1 año, además el tipo iba a seguir viviendo, nunca iba a alcanzarse. Y Bertrand Russell se atreve a refutar eso, diciendo que con el sencillo expediente de no morirse nunca, a la larga todos los días serían historiados. El primer día, el primer año, el segundo día, el segundo año, y a los 365 años ya habría historiado el primer año. Finalmente lo que dice Russell es que en la eternidad hay tantos días como años. Es como la serie de números naturales. Exactamente. Hay tantos números pares como números naturales y hay tantos múltiplos de 17 como números naturales. Usted recuerda aquella famosa paradoja del hotel del infinito. Había un hotel con infinitas habitaciones. Entonces llega un visitante y el conserje de aquel hotel con infinitas habitaciones le dice, mire, acá hay infinitas habitaciones pero están todas ocupadas. Y el visitante, que era matemático, le dice, no importa, bastará con que cada uno se corra a la habitación que le sigue. Es decir, el de la habitación 1 se corre a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4, el de la 4 a la 5, el de la 5 a la 6 y así. Y entonces quedará libre la 1 que ocuparé yo. Extraordinario, ¿no? Pero, ya que estamos con Tristram Shandy, vamos a ver de qué se trata. Esto lo escribió Laurence Sterne, era un reverendo y un gran escritor, estamos hablando del siglo XVIII, en 9 volúmenes que fue publicando de a poco con interés decreciente. El público recibió muy bien los primeros volúmenes y después ya no tanto. De resultas de lo cual el propio Sterne no terminó la obra. Por empezar, es un libro que no termina. Pero vamos a leer algunas notas que yo he tomado acerca de este libro, que es extraordinario. Por ejemplo, la persona de la que menos se habla en este libro es justamente el protagonista, Tristram Shandy. No nace casi hasta la mitad del libro. Y al final de la obra, allí donde quedó interrumpida, todavía está en los umbrales de la niñez. Walter Shandy, que es el padre, ¿no? Asegura que las desventuras de Tristram empiezan con una pregunta que le hizo la madre en el momento en que lo estaban gestando. Y esta pregunta es, ¿le diste cuerda al reloj? Y dice que esa pregunta influyó en la vida futura del pequeño Tristram, haciéndole desdichado. Por otra parte, el padre Walter creía en la influencia que los nombres tenían sobre el carácter. Y había pensado en darle por nombre Trismegisto, el nombre de Hermes, o sea, 3 veces grande. 3 veces grande. Pero la criada, a quien Walter dio instrucciones, pues resulta que no comprende bien esto de Trismegisto, y entonces pues le ponen Tristram. Y como el propio Walter dice, ninguna persona de ese nombre hizo algo grande en la historia. El padre escribe un método para la educación de su hijo que se llama la Tristapedia, es un método de educación en el que incluso hay toda una sección dedicada a la conjugación de los verbos auxiliares. Es una parodia deliciosa de todas las dramáticas. Las gramáticas, no las dramáticas. Sí, las dramáticas gramáticas. Sí, desde Nebrija para acá, si me permite la expresión. ¿Cómo no? Está también de este personaje que vamos a hablar al final. Tío. Sí, pero dejemos al tío para el final. Está la madre, que es una persona muy amable, pero poco aguda. El tío es un tío, el tío Tobías, que es un militar, un honrado caballero, un hombre muy dulce, que tiene un ayudante también, que es un cabo, Cabo Prim, que es su criado, y que también ha sido militar, es un cabo herido de guerra. Está la señora Woodman, que es una viudita que está enamorada del tío Tobías, y la verdad es que no se sabe cómo termina todo esto. Son unos enredos espantosos. Porque la obra se quedó sin terminar, como he dicho. Hay un párroco que se llama Yorick, que se dice descendiente del bufón de Hamlet. Hay sermones, que están copiados incluso de sermones que en la vida real daba el reverendo Sterne. Hay una muchacha loca que se llama María. Y la obra se interrumpe, por fortuna, con innumerables digresiones acerca de... Permanentemente, de unos temas fantásticos. Tengo acá una lista, por ejemplo, las dedicatorias. Una larga monografía acerca de las dedicatorias. Causas de la oscuridad de nuestras ideas.
el tiempo psicológico, que es el verdadero tiempo para Stern, los niños precoces, el amor, la manera de ser de los antiguos romanos, notas de un viaje por Francia, que tienen pero numerosísimas páginas. Y Stern decía, yo no domino mi pluma me domina a mí. Entonces, el tipo saltaba de tema en tema, interrumpía la historia y se metía con cuestiones de impresionante complejidad. Cita mucho al señor de Montaigne, un amigo nuestro, y también a Cervantes. Y el libro tiene mucho de Rabelais, porque es muy caótico, lleno de enumeraciones, lleno de desmesuras. El famoso espíritu de mesura de que alardean los franceses, con Rabelais, Dios mío, ¿no? Sí. Pero bueno, este hombre, Stern, que era inglés por cierto, tiene mucho de Rabelais también. Hay también páginas en blanco, hay tachaduras, hay mucho humor en toda la obra. Y el tío Tobías es un personaje extraordinario. Tan dulce es y tan bueno, que en cierta parte de la obra, atormentado por una mosca, abre la ventana y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y aquí todos nosotros recordamos las máximas para mi hija, escritas por el general José de San Martín, en donde dice, y cito de memoria, palabra más, palabra menos, dice, inculcarle amor y compasión por los animales, aun por aquellos que más nos perjudican. Stern, dice, dijo a una mosca, abriéndole la ventana, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. En realidad no lo dijo Stern, sino por boca del tío Tobías. Pero aquí viene casi el motivo de esta recordación y de esta charla, de este libro tan impar, tan extraordinario como es Vida y opiniones de Tristan Shandy. Lo leyó el general San Martín. Lo leyó el general San Martín y sin duda que lo impresionó, como para ser prácticamente la única cita literaria que aparece en todos los papeles que conocemos del general San Martín. Y resulta conmovedor imaginarse a un hombre austero como José de San Martín, leyendo estas desmesuras de Tristan Shandy, leyendo Walter, que creía que llamarse Trismegisto era mejor que llamarse Tristan, leyendo a este tío Tobías, que ocultaba una herida de guerra que tenía para que no se enterara la viudita Woodman, que por otra parte hace toda una investigación para ver en qué consiste la herida que tiene, lo cual da lugar a unos episodios desopilantes. Y me lo imagino al Libertador leyendo esto y resulta enteramente conmovedor. Yo recomendaría a todos que buscaran Vida y opiniones de Tristan Shandy. Está editado en castellano, si no me equivoco, en Seix Barral, creo que es la editorial que lo sacó, en un volumen que debe andar por aquí, por la librería. Debe andar por ahí, habría que pedirlo en Gandhi. En Gandhi, sí. Y que lo leyeran porque es muy divertido, es un libro rarísimo, que desde luego no termina. No esperen encontrar una historia ordenada, pero sí se van a divertir muchísimo y a veces se van a aburrir también, porque lo que tienen estos libros es que están llenos de agujeros de tedio, pero está bien. A veces es necesario el tedio para resaltar la diversión, así como el terciopelo es necesario para resaltar el diamante. Quisiera, por cierto, dedicar esta recordación de Stern, de Bertrand Russell, de Shandy, de la teoría de los conjuntos y del Libertador general San Martín, a todas aquellas personas que aún teniendo destinos difíciles, destinos llenos de austeridad y de seriedad, saben también detenerse en el humor. Yo diría que sería bueno, y creo que usted lo va a probar, qué mejor homenaje para Lawrence Sterne, y que como buen irlandés estaba medianamente loco, utilizar su método. Irlandés era, yo he dicho inglés porque pertenece a la historia de la literatura inglesa. Exactamente, como todo lo bueno de la literatura inglesa es irlandés. Por ejemplo, Oscar Wilde, que tampoco era James inglés. Joyce, por ejemplo, Bernard Shaw, que tampoco lo era. Por eso, todos los buenos. Entonces, digamos, este método de la digresión permanente, quiero decir, si se trata de una novela de peripecias, que como bien usted dijo, tiene el modelo de la novela por antonomasia, la primera, cómo no dedicarlo a Cervantes, que es el autor del Quijote, que a su vez en el Quijote parodiaba las novelas de caballería, esto es, aquellas obras como el Amadís de Gaula, etc. Una historia que a su vez se pasaba la vida buscando una cosa como el Santo Grial, y que esto los obligaba a ir a otras partes del mundo emigrando, lo cual nos hace pensar justamente en la gente que abandonó en algún momento su patria para venir hasta estas tierras.
colonizarlas primero, trabajar duramente después, y esto nos hace pensar en nuestros ancestros. Su abuelo y el mío eran ferroviarios, y esto nos hace pensar justamente también en la posibilidad de los viajes, el trabajo, las cosas que generan, y esa gente que después de haber tenido justamente un destino de sacrificio, de trabajo, supo pensar en algún momento que si había un destino manifiesto de grandeza tenía que pasar por la dignidad. Para la dignidad de la patria, entonces, en los momentos en que más necesario se hace esto, desde una novela aparentemente hecha en broma, sobre las peripecias y sobre la caballería, esta forma que han cobrado los caballeros en la patria, la gente que hizo la patria trabajando. Buena dedicatoria. Hasta el hecho de que el padre de la patria ha estado leyendo estas páginas y que se ha inspirado en ellas para dar consejos para la educación de su hija. Y hablando de gauchos, ya bosques, y andaban los zonas. Nunca fueron muchos los zonas. No. Aún en su época de mayor esplendor demográfico, habría unos 2000 onas, más o menos la cantidad de personas que hay aquí en este momento. Quiere decir que podríamos haber metido a todos los onas de su época de esplendor aquí en el complejo La Plaza, aunque no sé bien para qué. Se les ocurren cada idea a ustedes. Bueno, el caso es que, ¿cómo eran los onas? Eran un tipo intermedio entre el tehuelche y los indios de las islas, los indios de las canoas. ¿Cómo es esto? Así como los árboles se van haciendo cada vez más petizos conforme uno avanza hacia el sur, también los tipos humanos se van haciendo más achaparrados y más petizos. Los tehuelches que vivían en la Patagonia eran relativamente altos. Los zonas estaban en el medio y los indios de las canoas eran peticitos. Los zonas estaban en el medio, eran muy caminadores, eran gente muy pobre. ¿De qué vivían? Cazaban guanacos, con perdón de la mesa puesta. El guanaco era un animal que vivía de un modo muy disperso ahí, así que para encontrar un guanaco había que tener mucha suerte. Imposible llevar un guanaco a un asado, por ejemplo, además. Es muy difícil porque los guanacos escupen el asado y lo maldicen por añadidura, como hacía el viejo Vizcacha. Y entonces andaban caminando, caminaban muchísimo. Así como el tehuelche andaba a caballo y el indio yagán andaba en canoa, el ona andaba a pie, cazando guanaco. Y andaba del siguiente modo: adelante los hombres, con las armas, el carcaj, las flechas, la honda. Atrás las mujeres, que eran como una especie de bestia de carga, pues llevaban todo el patrimonio de la familia lo llevaban esas pobres mujeres, discúlpeme. ¿Y qué era el patrimonio de la familia? Unos cueros para hacer las carpas, unos estacones, y llevaba una bolsa con tucutucus, que son como unos ratones, ustedes saben, que es lo que morfaban cuando no había guanaco. Al falta de guanacos, bueno, son tucutucus. En verano, si me disculpa la señora que está en la cuarta fila, iban desnudos. No se rían, no era para reírse. Y en invierno se ponían unas pieles de guanaco, tanto como para preservar cierta dignidad. Pero, se les vino la noche, mejor dicho, empezó el conflicto con los zonas, cuando llega el hombre blanco, desde luego. Se empezaron a contagiar las enfermedades, empezaron a morirse. A los hombres blancos les molestaban los zonas, ¿por qué? Los hombres blancos traían ovejas, y la oveja era más abundante que el guanaco. Entonces los zonas empezaron a cazar ovejas, por así decirlo, a las que llamaban guanacos pequeños, y entonces empezó una persecución también. Pero los zonas se extinguieron por las enfermedades. No aguantaron ni la tuberculosis, ni la viruela, ni todas esas enfermedades europeas, ni aguantaron la civilización. La sífilis, por hablar en términos Sí, concretos. la sífilis, si usted quiere. Yo no quería decirlo porque Pero bueno. una señora. Pero se extinguieron. Hasta hace pocos años, cada tanto aparecía el último ONA. Siempre aparece cada Siempre. año y es una mujer que está en los tours que organizan las empresas de aquí del cada centro. vez que uno va a un tour en Tierra del Fuego, le presentan a la última ONA, que es una vieja que cada vez tiene más años. Pero siempre es distinta la vieja. Esa es la Solter Ona. Sí, ¿no? No, Eso. creo que el ámbito lo hace equivocar de programa. Pero les gustó, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Estaba hablando de la última ONA, que siempre hay Sí, una la ahora. última ONA. La última ONA es siempre una persona distinta. Ujú. Yo hablé con una vieja que había sido última Sioux, última Comechingón, última Chehuelche, y ahora estaba de última ONA. Pero ya Se cotiza en menos. los últimos años la última ONA no convence a nadie porque son incluso chicas de 20, 25 años, rubias y de ojos celestes, que dicen, sí, aquí está, soy la última ONA, ¿viste?
Más abajo estaban los yaganes. Los yaganes eran unos indios petizos que vivían en las canoas, ¿no es cierto? Todo el tiempo en las canoas. Se llamaban yamana ellos mismos, así como, ¿saben que los pampas, los indios pampas de acá, a ellos nunca se dijeron pampas? Ellos se decían gente. Y los yaganes se decían a ellos mismos yamanas. Pero uno se hace conocido no por el nombre que se da uno, sino por el nombre que le dan los demás. ¿No es cierto, Mauricio? ¿No es cierto? Yo en realidad, a mí mismo me llamo Mauricio, pero la gente insiste en llamarme Raúl. Tenían piernas muy chiquitas los yaganes. ¿Por qué? Porque estaban todo el tiempo metidos en canoa, casi no caminaban, andaban así en cuclillas, agachados, y cuando no estaban en la canoa, estaban en unos lugares donde vivían ellos que se llamaban wigwam, donde también estaban agachados junto al fuego, y eran como una especie de bohíos, de ramas, metidos ahí adentro. Los tipos estaban acurrucados todo el tiempo, y se les iban amontonando los detritus, disculpen ustedes, la basura, y cuando esto tapaba el orificio de salida, los tipos se mudaban. Barrer no barría. Por otra parte, estoy presentando el aspecto desagradable de los yaganes. Para combatir el frío a falta de pieles, se recubrían todo el cuerpo con una grasa de lobo marino, de ballena, que les garantizaba un hedor pestilente, los hacía muy populares entre sus amigos. Estos fueron los indios que vio Fitzroy cuando llegó en la fragata Beagle. La mujer tenía las tareas difíciles acá también, preparaba el alimento, levantaba las viviendas, manejaba los remos cuando viajaban juntos, anclaba la canoa lejos de la costa y ganaba la costa a nado en esas aguas heladas, mientras el chabón estaba lo más tranquilo ahí sacándose la mugre de abajo las uñas. Tenían una moral muy relativa, Por ejemplo, el alimento y las mujeres se robaban tranquilamente, la tribu enemiga, bueno, era atacada cada vez que se veía uno de sus integrantes, había mucha bronca entre los tipos. Tenían en realidad una mente pobrísima, pobres tipos, pero había una paradoja excepcional, el lenguaje yagán. Y aparece un señor, Thomas Bridge, un reverendo, en el mejor sentido de la palabra, que se propone evangelizar a los yaganes. Y para ello empieza a estudiar el idioma yagán. Encuentra algunas cosas curiosas en ese idioma, una gran y aparente riqueza. Y aquí me quiero detener, si ustedes me permiten, creo que no es el ámbito adecuado, pero me parece bueno decir qué cosa es un idioma rico. Don Miguel de Unamuno, en un excelente ensayo acerca del vascuence, dice: andan diciendo por ahí que el vascuence es rico porque tiene muchas palabras. Y esa no es la riqueza de un idioma. La riqueza de un idioma es su carácter analítico, que funcione de un modo lógico, que constituya un aparato sonoro que tenga una estructura lógica. Por ejemplo, los yaganes tenían nombre para todas las especies de pescado, pero no tenían la palabra pescado. Así como, según asegura don Miguel de Unamuno, algunas lenguas tienen nombre para cada una de las especies vegetales, pero no la palabra árbol. Eso se llama poesía años después. Después se llamó poesía esto. Los yaganes, una palabra que no tenían era abuelo. Y no la tenían porque nadie llegaba a ser abuelo entre los yaganes. Se morían muy pronto, tenían una vida muy corta, y ninguna persona llegaba a conocer a sus nietos, de modo para qué tener una palabra para algo que no sucedía nunca. Se me dirá, tampoco llega nadie a tener tataranietos, y sin embargo tenemos la palabra. Pero bueno, esa es otro idioma, no es el yagán. Bridge, el Thomas Bridge, se manda un diccionario, yagán inglés, 32.000 palabras. 32.000 palabras. Pero bueno, había 3.000. En la época de oro había 3.000 yaganes. Después viene en el año 1863 una peste desconocida, nadie supo qué era, se muere la mitad. En el año 84 este muchacho Bridge, el del diccionario, se manda un censo y descubre que hay 949 yaganes. En 1885 viene una epidemia de sarampión y se carga la mitad. Y a principios de siglo había 43. Hoy no hay ninguno. Ni siquiera está la última yagán. Sería bueno que empezara a verla. El trabajo de última yagán es muy remunerado, pero en todo caso no soluciona el problema de la desocupación, porque las vacantes se cubren con cierta rapidez. Quiero decir
lo siguiente. Cuando llega este muchacho Phil Roy con la Beagle, lo trae a Darwin, el tipo este que inventa el asunto de que el hombre desciende del mono y esto. Y se les ocurre llevar, ya he contado esta historia, pero viene a cuento, llevar a 4 yaganes a Inglaterra para educar, para ver qué les pasaba con la civilización verdadera, no con las migajas de civilización que podían llegar a traer los ingleses o incluso los argentinos y chilenos a Tierra del Fuego, sino con lo que yo consideraba la verdadera civilización, bueno, vamos, naciones centrales. Y se lleva a 4 chicos a Fuegia Basket, hay una novela ahora, John Minster, What Memory, se llamaba el otro, What Memory, y Jamie Button, que es el más famoso de todos. Y los llevan y los tienen 2 años allí en Inglaterra. Se mueren 3, vuelve uno, Jamie Button, y rápidamente abandona a sus amigos del barco y se vuelve con los yaganes y se salvajiza nuevamente. Ya conocí el primer mundo, Sí, vuelvo a casa. me quedo con este, dice. El caso es que no existen ya onas, no existen yaganes. Cada día la televisión, la radio, pues nos muestra algún actor, alguna actriz, entre arrepentida y condolida, se preocupa por la posible desaparición de algunas especies, que van a desaparecer las ballenas, qué sé yo, que los rinocerontes, que las jirafas, etcétera, etcétera. Yo, como también estoy llegando en una edad en donde parece que llegan esas preocupaciones, preocuparéme hoy por la posible desaparición de una estirpe de la cual se ven pocos. Y son los hombres dignos y los hombres nobles. Nobles en el sentido que decía Ortega, no en el sentido de ser marqueses y príncipes, porque de esos hay muchos. Hombres nobles son aquellos que tienen una conducta y que no encuentran la vida sabrosa, sino la destinan al cumplimiento de alguna causa superior. Y aquellos que se proponen una meta y hacen consistir su vida en la consecución de esa meta. Y para conseguirla no vacilan en ser más infelices y se la pasan dando, y este es un punto fundamental, se la pasan dando ventajas. El hombre noble da ventajas. Y porque da ventajas, corre peligro de extinguirse. En su lucha, el hombre noble prefiere morir con dignidad a sobrevivir indignamente. Y entonces es víctima de los innobles que lo que quieren es ganar. Quiero decir, en cada una de sus luchas, el hombre noble no es favorito. Cierto es que tiene una gran potencia. Cierto es que su inteligencia a veces le ayuda a sobrevivir. Pero en general, sabemos que este mundo más bien convoca a un espíritu vencedor a cualquier precio. Y entonces es obvio que los hombres nobles vienen siendo cada vez menos. Cada vez que hay un choque entre un hombre noble y un desgraciado, generalmente gana el desgraciado. Y pregunto entonces si es que no ha llegado el momento de preocuparse por la extinción de esa especie de atorrantes dignos. No hay Brigitte Bardot, ni Sofoviches, ni personas que se preocupen por la extinción de estos muchachos. Y entonces quiero dedicar la charla de hoy a los yaganes, a la calufes, que eran otros todavía peores que los yaganes, que tampoco hay más, a los onas, que ya son recuerdo, y también a los hombres dignos y a los hombres nobles. No sea cosa que dentro de algunos años haya tours con turistas y visitantes, a los cuales, como punto de atracción, además de ver cómo se cae el hielo del Perito Moreno y todas esas cosas, le presenten a una anciana o a un ancianito de 118 años y le digan: este es el último hombre noble. Hablaremos, tal como hemos prometido, del doctor Evans,
que era un dentista, y también de cómo salvó a Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, ¿no? Empecemos por decir que a mediados del siglo XIX los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa, así como los enfermos argentinos triunfan en todo el mundo. Se formaban, es decir, estudiaban en el Dental College de Baltimore, y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían de su fama con los pacientes, gran renombre, etcétera, etcétera. Evans nació en 1823 en Filadelfia, se graduó con medalla de oro en Baltimore. Esta distinción hizo que se fijara en él otro señor, el doctor John Clark, que le propuso a Evans que se trasladara a París. Che, ¿por qué no te trasladas a París?, le dijo. Y esto hizo Evans en 1847. En 1848, Napoleón, ya presidente, eligió a Thomas Evans como dentista. Y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón. Evans tenía un consultorio muy lujoso en París, cerca de donde vivía Eugenia de Montijo con su mamá. Cierto día, Eugenia fue a atenderse y se sentó en la sala de espera, donde quiere que se siente. Bueno, al rato apareció un señor, otro tipo, ¿no? Otro paciente, un poco afectado, ¿no? Que no quería esperar turno, que estaba un poco apurado y dolorido. Y Eugenia gentilmente le cedió su lugar. Ese señor era Bachoqui, el ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Napoleón, no de Luis Napoleón. Estamos hablando de Napoleón III, Napoleón el Pequeño, diría Víctor Hugo. Era el tipo que tenía que conseguirle minas a Luis Napoleón, que era verdaderamente un hombre muy aficionado a esas cuestiones. Y cuando volvió de lo del dentista, le dijo: jefe, fui del dentista, y había una mina que estaba fenómena, le dijo. Ahí mismo Luis Napoleón mostró su interés en ella y se casaron en 1853, me refiero a Eugenia de Montijo y a Napoleón. Evans fue nombrado dentista de la corte al refundarse el imperio. Saben ustedes que primero Luis Napoleón ganó una elección y después se convirtió en emperador. Ahora bien, esta jerarquía, a saber la de dentista de la corte, no era común, porque la profesión de dentista estaba considerada una profesión humilde, casi despreciable. El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que es lo que había pasado por otra parte durante toda la Edad Media. La extracción de los dientes las hacían, qué sé yo, unos especies de saltimbanquis que andaban por la calle, o charlatanes de feria, y parece que disimulaban los gritos de las víctimas, llamémosle así, golpeando tambores. Así que ser un dentista era verdaderamente ser algo de lo peor. Los dentistas somos así, no nos conmueve el ajeno dolor, y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que es sufrir. Los dentistas somos así. Nuestro cuarteto de dentistas, que es nuestro trío habitual, más el dentista Paul González, ha cantado la triste canción de los dentistas. En aquel tiempo, cuando llamabas a un dentista a tu domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, al igual que los carniceros o lecheros. Bueno, una sociedad bastante más razonable que la actual, que en realidad le pide opiniones filosóficas a los dentistas. En la corte de Luis Napoleón, Evans tuvo incluso misiones diplomáticas, mira vos. Una de las cuales fue informar sobre la marcha de la guerra de secesión americana. Evans le preguntó, volvió a Estados Unidos,
¿no? El dentista. Mirá vos, che, váyame a Estados Unidos, fíjese cómo va la guerra de secesión. Bueno, Evans volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln y le preguntó cómo iba la guerra, después volvió y le contó todo a Napoleón. Llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados, así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera a la Confederación de los Estados del Sur, lo cual influyó en el desarrollo de la guerra. Ya vamos a hablar algún día de esto. Después de todo, esa guerra tuvo mucha importancia en la gestión de Luis Napoleón, que entre otras hazañas registra esta. México no había pagado la deuda externa, llamémosle así. Entonces, Luis Napoleón, junto con España y con Inglaterra, armó un ejército para invadir México y exigir el cumplimiento del pago, ¿no? Finalmente consiguió imponer, algunos de los países que integraban esa coalición fueron desertando cuando vieron que era una locura. Pero el caso es que Luis Napoleón, o Napoleón III, como usted quiera, alcanzó a colocar al frente del gobierno mexicano a un Habsburgo, a un tipo perteneciente a la familia de los Habsburgo, que no fue otro que Maximiliano, emperador de México, que llegó a México, gobernó durante un tiempo hasta que finalmente el Indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Pero fue una cosa rarísima. Bueno, esa aventura fue de Luis Napoleón y tenía mucho que ver con la actitud de los Estados Unidos, que ciertamente se oponían a la invasión, a esta invasión que acabo de decir. Hoy se llama el Club de París, eso, ¿no? Lo ¿Cómo? que inventó Napoleón. Sí, algo así. Hoy se llama el Club de París y no te invaden, pero es lo mismo. Bien, también sabemos, digo, que mucho más adelante, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y perdió. Francia perdió. Una de las consecuencias de la derrota de esta derrota, culminó en Sedan, fueron lo que se llama los acontecimientos de la Comuna. Luis Napoleón estaba detenido en Prusia y Eugenia permanecía refugiada, muerta de miedo, en el Palacio de las Tullerías. Estaba muerta de miedo porque la gente estaba muy enojada con el régimen, o el anterior régimen del imperio. Arrancaba las águilas que simbolizaban ese poder de los edificios públicos, o de los palacios, etcétera. Ahí en la Plaza de la Concorde, donde daba una de las entradas, me parece a mí, de las Tullerías, estaba repleta por una muchedumbre que consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Entonces, algunos funcionarios fueron a verla a Eugenia y le dijeron a modo de consejo: señora, sería mejor que se rajara. Entonces Eugenia resolvió hacer caso a este consejo, besó a sus damas, tomó un abrigo y abandonó el palacio a paso gimnástico. Y se encontró con una dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. Y el coche al que ella quiso subirse tenía todos los símbolos de la corona imperial, así que no era muy conveniente que se subiera. Y decidió, junto con una amiga, tomar cualquier coche, como si fuera ahora tomar un taxi. Entonces pasó un cochero, ellas lo tomaron y le dieron la dirección de un amigo, el consejero de Estado. Lléveme, dice, hasta la casa acá del consejero de Estado. El coche se vio obligado a atravesar multitudes. En un momento, uno de los niatos que iba por ahí le metió la cabeza dentro del coche y gritó: ¡Viva la República, canejo! Pero por suerte no la reconoció a Eugenia. Llegaron a lo del consejero, garpó la amiga, porque Eugenia no tenía ni un guita. Mala suerte, en la casa no había nadie. El consejero se había hecho repelú. Entonces fueron hasta la embajada norteamericana, pero no pudieron porque no sabían dónde era. Y entonces a Eugenia se le ocurrió ir a lo del dentista, el doctor Evans. La amiga le habrá dicho: ahora te agarra un dolor de muela. Y ella le dijo: no, porque es amigo, etcétera. Llegaron, una criada las hizo pasar, sin reconocerlas. Cuando apareció el dentista, preparándose incluso para una extracción, ¿no? Él se dio cuenta que le pedían lo contrario. Eugenia le pidió ayuda y Evans decidió complacerla, por no decir otra cosa. Y les preguntó: ¿dónde les conviene rajar a las señoras?
A Inglaterra, respondieron. Bueno, Evans le facilitó el raje, salieron del puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Por aquel entonces las puertas de la ciudad de París tenían rejas como los jardines de Luxemburgo o como los portones de Carrasco. Y eran puertas que se cerraban o no según determinada crisis o búsqueda. Todavía se llaman en París puertas. La puerta de esto, la puerta del otro. ¿Pero qué eran? En realidad eran los caminos que salían de París. Y a veces estaban cerrados. Llegaron, y antes de salir el dentista se asomó para ver si la puerta estaba abierta. Salieron de París, llegaron a Nantes, ahí se enteró Eugenia que había sido proclamada la República. Chao. En cada posada que paraban para dormir, la emperatriz atravesaba los salones renqueando, porque así creía que disimulaba su condición imperial. Yo hago así también. Empiezo a renquear de acá cuando tengo algo que hacerme perdonar. Bien, para que nadie se le acercara, decían que andaba con no sé qué peste, para que no se le acercara a nadie. Al final, en una de las localidades en las que pararon, casi se vende Eugenia, porque había un guardia que estaba maltratando a un hombre, qué sé yo, y ella se bajó del carromato indignada y le gritó, déjelo, qué sé yo, se lo ordeno yo que soy la emperatriz. Se le escapó. Entonces el cochero y el doctor Evans se rieron y le hicieron al guardia el gesto de que la mina estaba loca. Y salieron rajando, ¿no? Por fin llegaron al puerto, pero resulta que no había ningún barco. Al final Evans convenció a un inglés para que lo llevara a bordo de su velero, el Gazelle, y zarparon. Pero hubo una tormenta terrible. Casi naufragan, pero llegaron. Bueno, allí en Inglaterra se encontró Eugenia con el príncipe imperial, el hijo que ella había tenido con Luis Napoleón, el desdichado Napoleón IV, que murió después en África, no lejos de donde se está realizando el campeonato mundial, luchando contra los zulúes o algo así, la famosa guerra de los Boers. Se alojaron en un edificio que se llamaba Camden Place, y ese lugar también se lo consiguió el dentista. Mirá, esos son dentistas, no el doctor Barragán, que a lo sumo me saca las muelas. Ahora le voy a decir, cuando lo vea al doctor Barragán, ¿qué te parece? ¿Por qué vos nunca me conseguís el Camden Place para que yo me vaya a Inglaterra? Bueno, empezaron los tiempos de exilio. El doctor Evans, después de aquella ayuda, se quedó en Londres y después volvió a París para seguir con su profesión. Napoleón IV, es decir, el chico murió, como hemos dicho. También murió Luis Napoleón III, y el que reconoció el cuerpo de este chico, Luis Napoleón IV, fue ¿quién? El dentista, Evans, que lo reconoció por los trabajos dentales que él le había hecho, porque el cuerpo estaba muy maltrecho por la guerra, ¿no? Y Evans murió en 1897 en París, y esta es la historia de un dentista afortunado, ¿no? Imagínense, tuvo suerte, ayudó a una familia imperial, le habrán hecho lindos regalos, qué sé yo. No sé si es muy afortunado estar en París con la emperatriz arriba de un carro justo el día en que proclaman la República. Eso más bien tener mala suerte, ¿no? Entonces, nos fuimos nosotros a la discoteca para encontrar discos acerca de asuntos dentales, pero no hay. Y no, es difícil. En cambio, sí hay discos con motivos relacionados con las huidas. Sí. Hay un bello y viejísimo tango de la época en que los tangos eran alegres y luminosos y que no tenían letra, y que es el esquinazo. El esquinazo es también una maniobra que uno hace para doblar la esquina para poder huir de alguien, ese esquinazo, y también por extensión a cualquier maniobra de huida o de abandono se llama el esquinazo, ¿no? Y de Yapa el esquinazo con la mina que tenía. Así que escucharemos el esquinazo, uno de los tangos más célebres que había en aquellos tiempos, en la versión de Los Muchachos de Antes. Qué lindo. Un tango compuesto evidentemente pensando en aquel esquinazo que Eugenia de Montijo le había dado
a los republicanos. Adelante.